consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Feliz Shabbat Shalom, preciosos reyes amados. En este Shabbat Shalom le damos gracias a Jehová. Estamos de fiesta, una fiesta extraordinaria, es la fiesta de Jehová. Y hoy estamos contentos, alegres, esperanzados, ya que hoy estamos tomando conciencia de lo extraordinariamente necesario que es ir de la mano de Jehová Padre Celestial, unidos uno solo en Yeshua a través de Ruach HaKodesh. Hoy me acompañan los jóvenes nuevamente y en esta oportunidad, en este nuevo formato, le toca a la preciosa Reina Santa Lisdei Carolina. Bendecido Shabbat Shalom, ¿cómo estás, preciosa? Bendecido Shabbat Shalom, bendecida amada y en victoria, Padre. Gloria a Jehová, gloria a Jehová. Preciosa Reina Santa. Bueno, antes de continuar, primero vamos a hacer la intronización del Shabbat. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad en esta tarde de victoria. Declaramos apertura de este Shabbat Shalom, bendiciendo a todas las casas del Ministerio Mosquetero de Jehová, la casa de formación de Bellavista, la casa de formación de las Margaritas y la casa de formación de Ciudad Federación. Jehová Padre eterno, que esta hermenéutica, Dios Todopoderoso, Santo Jehová, cale en lo más profundo de los corazones de todos los que escuchen, para que de esa manera haya un despertar en su conciencia, en sus corazones, en sus almas, y siendo plenamente uno con el Ruach HaKodesh, comiencen a obedecer plenamente los mandatos y la doctrina de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Padre eterno, te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh quien nos dirija plenamente durante toda esta hermenéutica y que toda la instrucción se quede en nuestros corazones para ponerlo por obra y fructificar al 100% doble. Declaramos, Jehová, aperturado este Shabbat Shalom. El Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Gloria a Jehová. Bueno, preciosa Reina Lisdei Carolina, te decía, te preguntaba, ¿no? O te iba a hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es poder tener una comunión con el Ruach HaKodesh? Excelente, es muy importante porque gracias a la comunión que nosotros tenemos con el Ruach HaKodesh, somos uno con Yeshua HaMashiach, somos la novia de Yeshua HaMashiach. Conocemos su propósito y destino, y así como Yeshua HaMashiach tenía comunión con el Padre, era a través del Ruach HaKodesh, y ahora nosotros somos los encargados de recibir ese espíritu para impartirlo a muchos que escuchen la palabra libre de contaminación. Gloria a Jehová, preciosa Reina Santa. Bueno, preciosos hijos amados, quédense con nosotros. A continuación, la hermenéutica de hoy. Gloria a Jehová. Lecturas del cuarto Shabbat del primer mes del calendario bíblico correspondiente al 24 de abril del 2022. Primera lectura, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos del 12 al 16.
Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en Yeshua, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas, por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y otros eran sanados. Amén. El salmo es el 118, de los versos del 2 al 4, del 22 al 24 y del 25 al 27. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en él. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en las manos hasta los cuernos del altar. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segunda lectura del libro de Apocalipsis, capítulo 1, del verso 9 al 11a, del 12 al versículo 13 y del versículo 17 al 19. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Yeshua, me encontraba en la isla de Patmo a causa de la palabra de Jehová Dios y de las declaraciones de Yeshua. Se apoderó de mí el Espíritu el primer día de la semana y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies,
y un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 19 al 31. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Yeshua, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Yeshua les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Ruach HaKodesh. A quienes descarguen de sus pecados serán librados, y a quienes se les retengan les será retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Yeshua. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Maestro. Pero él les contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Yeshua estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Yeshua vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Yeshua replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Yeshua en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Jehová Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Amén. Comenzamos con las leyes espirituales del día de hoy. Tenemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos de la ley espiritual son el 21 y el 22, que dice así: Yeshua les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Ruach HaKodesh. El complemento de las lecturas tenemos en Hechos capítulo 5, los versículos 12 y 13. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. En la segunda lectura del libro de Apocalipsis, capítulo 1, los versos complementarios son el 17 y 18. Al verlo, caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. En el Salmo 118 tenemos el versículo número 4. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La ley espiritual y los complementos, sin referencia de citas bíblicas, sería así. Yeshua les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Ruach HaKodesh.
Por obra de los apóstoles, se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Al verlo, caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Y como título para esta semana de la hermenéutica dominical, tenemos que la Iglesia es gobernada por el Ruach HaKodesh para compartir el propósito y el destino del amado Yeshua. Amén. En la introducción de la hermenéutica del día de hoy, tenemos que el Evangelio de Juan relata las vivencias más extraordinarias de los discípulos con Yeshua, el Rey resucitado, con cuerpo glorificado, dándoles pruebas que rebosaron sus sentidos físicos, desafiando toda incredulidad. Yeshua les comunica el mandato de la gran comisión, capacitándolos con el soplo y la unción del Ruach HaKodesh para la obra de anunciar el Evangelio de generación en generación. En la primera lectura tenemos los Hechos de los Apóstoles, llenos del Ruach HaKodesh, con Pedro a la cabeza, heredaron el propósito y el destino del Maestro, repitiendo las hazañas del Rey de Reyes en su ministerio terreno. Predicaban enseñando con autoridad y poder, siendo confirmados sus mensajes con milagros, prodigios y señales dirigidos por el Espíritu de Dios. Muchos se convertían y pasaban a ser discípulos para ser testigos y apóstoles de Yeshua HaMashiach. En la segunda lectura tenemos en este primer capítulo de Apocalipsis a Yeshua HaMashiach como el que estaba muerto pero que ahora vive, con todo dominio sobre la muerte y su reino. Yeshua es el autor del libro y el apóstol Juan, el escriba, contratado para anunciar el mensaje. A través de la llenura del Ruach HaKodesh, inicia el mensaje a las 7 iglesias, vistas en el pasado, presente y futuro, donde Yeshua, luego de evaluar sus debilidades espirituales, hace un llamado de Teshuvá, arrepentimiento, de volver al camino de Jehová Dios. Y en el Salmo tenemos que como discípulos somos testigos y apóstoles, llamados a testimoniar su fidelidad a todas las generaciones, porque así como proveyó origen, identidad, propósito y destino a la iglesia primitiva, hoy lo hace incansablemente por nuestra generación. Amén. Comenzamos con el Evangelio de Juan, capítulo 20, del verso 19 al 31. Tenemos en el diagnóstico el más puro y radical de los evangelios. Mientras que en el Antiguo Testamento la existencia del pueblo de Israel se definía frente a la ley en Deuteronomio 29, aquí en el Evangelio de Juan es toda la existencia humana la que se define frente a Yeshua, por él o contra él, fe o incredulidad. Yeshua es el único camino que conduce al Padre, ocupa el centro del mensaje de Juan. La disputa hay en el autor, existe una disputa en el autor, Juan, hijo de Zebedeo, u otro Juan. Apunta directamente que es el hijo de Zebedeo, el discípulo que más amaba, y lo vemos en los capítulos del 13 al 23, capítulo 13, verso 23, en el capítulo 19, verso del 34 al 37, y en el capítulo 20, verso 2. Atestigua que es el hermano de Yeshua, que es el mismo que escribe el libro del Apocalipsis. El propósito de este evangelio lo vemos en el capítulo 20, verso 31, donde dice: estas han sido escritas para que crean que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Jehová Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Al comienzo, Yeshua pregunta a sus discípulos qué buscan en el capítulo 1, verso 38. Y con estas mismas palabras, Yeshua se dirige a María Magdalena después de su resurrección. ¿A quién buscas? En el capítulo 20, verso 15. Esta misma pregunta se plantea a todo lector del Evangelio, quien es invitado a dar una respuesta lúcida y llena de fe. Este libro está dividido en dos partes. La primera parte
comprende los capítulos del 1 al 12 y se titula Yeshua se da a conocer por sus señales. En el capítulo 1 vemos un poema introductorio que comienza al estilo de Génesis. Como Jehová Dios creó todo a través de su palabra, Juan el Bautista se encontró con Yeshua y guía a otros a encontrarse y convertirse en discípulos. En los capítulos del 2 al 12 vemos la narrativa histórica de la vida de Yeshua con señales milagrosas que generan controversia donde los líderes de Israel deciden hallar la ocasión para darle muerte. Esta sesión se le denomina el libro de los signos, que describe la misión de Yeshua. A través de 7 milagros presenta la novedad radical de la presencia del Señor en la humanidad. En la segunda mitad vemos los capítulos del 13 al 21, titulada El libro de la pasión o de la gloria. El capítulo 13 al 17 enfoca la última noche y sus últimas palabras para con sus discípulos. Ante la inminencia de su hora final, provocaba hostilidad por parte de sus enemigos. Yeshua prepara el lavado de sus pies para sus discípulos, la última cena y el anuncio final simbólico de la pasión. Vemos también el capítulo del 18 al 20, donde está el juicio, la muerte y la resurrección, el cumplimiento de su hora y el retorno al Padre a través de la pasión, muerte y resurrección. Y finalmente en el capítulo 21 culmina con un nuevo encuentro con sus discípulos y un epílogo que es un resumen de contenido. En lo que corresponde a las lecturas del día de hoy, en Juan 20 comenzamos de un contexto del capítulo 1 al 18 y vemos que es la resurrección de Yeshua, donde María Magdalena es la primera en ser testigo de su resurrección. Pedro y el discípulo que más amaba van al sepulcro a confirmar que la tumba está vacía y posteriormente ellos regresaron a casa. En cambio, María permanece junto al sepulcro. Yeshua se le aparece a ella, la mujer fiel, que es sinónimo de la eclesía. Ante la inconsistencia y el cansancio de los discípulos, ella se mantiene firme y perseverante. María recibe una gran revelación. Yeshua ha resucitado y comunica el gran don. El Padre de Yeshua ahora es nuestro Padre y su Dios ahora es nuestro Dios. Por último, Yeshua la hace misionera. Debe ir a los hermanos y anunciar su experiencia de fe, que lo ha visto resucitado y que le ha dicho estas cosas. En la lectura del día de hoy, vemos que en el capítulo 20, versos del 19 al 20, nos dice que ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Yeshua, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Y ese mismo día, el día después del sábado, refiere a la lectura, y debemos diferenciar lo que es sábado de Shabbat. Sábado es el primer día sábado es el día de la semana pagana gregoriana y no significa descanso. Sábado es dedicado a Saturno, así como domingo es dedicado a Domus, que es el que domina el sistema solar, lunes a la luna, martes al planeta y así los demás días de la semana. Vemos que los días de la semana en el origen bíblico, que es el hebreo, llevan los nombres de los números cardinales: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, pero para el séptimo hay una excepción, es Shabbat y no lleva el nombre de un número. Recordemos lo que significa Shabbat. En el diccionario Strong Hebreo 7673, Shabbat significa reposar, desistir del ejercicio, terminar, callar, hacer cesar, descansar, destruir, exterminar, fin, guardar, el día de reposo y parar. Yeshua resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, es decir que el Shabbat terminaba y el primer día comenzaba al caer el sol. Cumplidos los 3 días y 3 noches después de su crucifixión, al comienzo del siguiente día, es decir el cuarto, era el día de su resurrección. Vemos que en el Antiguo Testamento el Shabbat era el séptimo día de la semana y lo establece Jehová Dios en Génesis 2:3. Bendijo Jehová Dios el séptimo día y lo hizo santo. Descansó de sus trabajos después de hacer toda la creación.
Yeshua es la luz del mundo que brilla en Shabbat para comunicarnos la justicia y no caminar en tinieblas. Y nos dice en Marcos 2:28, sepan que el Hijo del Hombre también es dueño del Shabbat. Yeshua ahora, desde su resurrección, se aparece a la mujer, María Magdalena, que es sinónimo de la eclesía, convirtiéndose ahora el primer día de la semana en el Shabbat, por el nuevo pacto y la nueva alianza. Como lo dice Mateo 9:17, nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, pero si lo hacen, se reventarán los cueros. El vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos y así se conservan bien el vino y los recipientes. En la nueva alianza, el tiempo de comunión con el amado Yeshua resucitado pasó de ser el séptimo día al primer día de la semana u octavo día. Y reconocemos que el número 8 es nuevos comienzos, lo que afirma el contexto del vino nuevo en recipientes nuevos. Y en el sitio web de los Mosqueteros de Jehová tenemos un estudio bien profundo de lo que es santificar el Shabbat como una de las fiestas del Señor en la sesión de discipulados, fiestas de Jehová. Vemos que los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas por miedo a los judíos, y es que ellos estaban siendo perseguidos. Yeshua se puso en pie en medio de ellos, y vemos aquí que él se para con cuerpo glorificado. No se presentó ante sus enemigos, se dirigió con aquellos que tenían comunión íntima. Nos muestra que Yeshua, siendo la primicia de lo que nosotros seremos, nos da una muestra de nuestra apariencia, cuando seamos transformados para la vida eterna. Tendremos cuerpos glorificados, materializados a voluntad, con vigor y sanidad perenne. Meditar en esto debe motivarnos a estar alegres, como dice el apóstol Pablo. Si apreciamos esta tienda terrena que es imperfecta y de barro, ¿cómo será cuando recibamos nuestra morada eterna? Eso lo vemos en 2 Corintios 5, del versículo 1 al 2. Yeshua les dice, les dejo mi paz, la paz esté con ustedes. Yeshua dice, Shalom Alejem. No era la primera vez que le decía esto. Juan 14:27 les dice, les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean. Y vemos que en el diccionario son hebreo en el 7965, paz es shalom, es estar seguro, bien, feliz, amistoso. Bienestar, salud, prosperidad, paz, a salvo, es victorioso. Es decir, que desde la primera vez que recibieron la paz, ellos debieron vivir seguros en fidelidad de la palabra dada por Yeshua HaMashiach. Ahora nos encontramos en la ley espiritual. En los versos 21 y 22, Yeshua les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. Volvió a decirlos, y volver del latín dar vuelta, es decir, que Yeshua tenía un propósito de repetir y de repetir para darles la convicción de la palabra que le estaba impartiendo. Los discípulos, aunque fueron testigos de las obras de Yeshua, no recordaron los 3 anuncios de su pasión y muerte, por lo que estaban perturbados por lo sucedido. Juan 14:29 lo dice y lo vuelvo a repetir, les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Los discípulos debían estar esperándolo en el lugar de reunión de encuentro, reconociendo que era la resurrección, pero no, ellos estaban perturbados. Y esa es la misericordia de Jehová Dios, que Yeshua les confirma su paz, la shalom de Jehová, para tener seguridad en el momento de la tribulación. Como el Padre me envió a mí, dice Yeshua, así los envío yo también. Y aquí vemos la clave, que es el envío, el traspaso de la transferencia completa de origen, identidad, propósito y destino de Yeshua a la eclesía. Origen, somos engendrados en Jehová Dios. Identidad, somos hijos de Jehová Dios y novios de Yeshua. Propósito, deshacer las obras del enemigo. Y destino, reconocer que recibiremos 100 veces más aquí en la tierra en bendiciones
y que vivimos en la Nueva Jerusalén toda la eternidad. La eclesía que es gobernada por el Ruach HaKodesh establece y vive confiada con ese origen, identidad, propósito y destino del amado Yeshua. Y lo vemos en 2 de Timoteo 2, del verso 1 al 13, donde nos dice: una cosa es cierta, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. Es la declaración del apóstol Pablo. Es un asunto de fidelidad al pacto. Por eso tenemos un nuevo origen, identidad, propósito y destino. Es inevitable para los discípulos que ahora llenos del Ruach HaKodesh no actúen con el propósito y el destino de Yeshua HaMashiach. Estamos llamados a vivir en una comunión perfecta con Él. Somos la novia. Solo la novia se reconoce por ser la primera que sirve delante del novio. No existe una comunión en la disociación. Gramaticalmente son términos antónimos. Si no somos discípulos, vueltos testigos y apóstoles, entonces participamos de un evangelio contaminado. Seríamos ovejas pastoreadas con comida chatarra que van a las tinieblas y no come el pasto y el agua fresca. De la palabra descrita en simbología en el Salmo 23. Ahora vemos que Yeshua sopló para que ellos recibieran el Ruach HaKodesh, y es que los equipó con su propio espíritu, impartió vida a semejanza de lo que hizo Jehová Dios sobre la raza humana en el Edén, dándoles un anticipo de su espíritu para esperar pacientemente el gran día de la fiesta de Pentecostés, y así ser bautizados por el Ruach HaKodesh y ser investidos de poder desde lo alto, unidos como un solo cuerpo a la cabeza que es Él mismo, Yeshua HaMashiach. Vemos ahora que en el versículo 23 les dice Yeshua: a quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se les retengan les serán retenidos. Establece el propósito de los primeros apóstoles al proclamar el perdón de los pecados al arrepentido, y el deber de advertir al no creyente que está en peligro de perder el derecho de la misericordia de Jehová Dios. Recordemos que Yeshua hizo lo mismo con el enfermo que estaba paralítico postrado en una cama. Mateo 9, del 2, versículo 2 y el versículo 6 nos dice: allí le llevaron al paralítico, tendido en una cama, y al ver Yeshua en la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Yeshua perdonó sus pecados debido a la fe de sus amigos, atestiguando que en su nombre se puede romper toda atadura del mal. Los apóstoles, al proclamar el evangelio anunciando la palabra de Jehová Dios, dan apertura a que muchos puedan ser renacidos espiritualmente a ser una nueva criatura. Y Ezequiel 18, 26 y 27 nos dice: cuando el justo se aparta de la justicia y comete mal y por eso muere, muere por culpa de la injusticia que cometió. Del mismo modo, si el malvado se aparta de la mala vida que lleva y actúa según el derecho y la justicia, vivirá. Que el propósito de Jehová Dios es que ninguno se pierda, solo el que tomó la decisión de salir de su cobertura. Posteriormente, en la lectura del día de hoy, tenemos en los versos 24 y 25 el encuentro con Tomás, donde uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Yeshua. Los discípulos le dijeron: hemos visto al Señor, pero él les contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mi dedo en el agujero de las manos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Tomás no creyó el testimonio de los otros apóstoles. Esto es la incredulidad, y no es razonable, es arrogancia, pues insiste en establecer los propios requisitos para creer. Es decir, que ahora Tomás exige prueba. Analicemos un poco los acontecimientos que tuvo Tomás con Yeshua. En el capítulo 11 de este Evangelio de Juan vemos la muerte y la resurrección de Lázaro. Y Yeshua decide ir a Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén, y sus discípulos no querían ir
porque tenían miedo de que los judíos fueran a apedrearle. Ya muerto Lázaro, Yeshua dice en el verso 15, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. En el versículo 16, entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Es decir, que fuera una respuesta totalmente deprimido que iba directo a la muerte. Yeshua lidió 2 veces con esta incredulidad de Tomás. Lo vemos en Juan 14, capítulo 14, verso 4, 5 y 6. Nos dice, para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás les dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yeshua contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, que Yeshua desde el comienzo de la era de la Iglesia ha tenido que lidiar con la incredulidad, que visto desde este pasaje con respecto a Tomás, se podría definir como la acción voluntaria de negar la fidelidad del testimonio transmitido por los apóstoles, de sus vivencias con Yeshua HaMashiach resucitado. Es decir, que Tomás negaba lo que le decían los apóstoles de la aparición de Yeshua. Sin embargo, vemos que posteriormente, en los versículos del 26 al 27, tenemos que 8 días después, los discípulos de Yeshua estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Yeshua vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Pasaron 8 días, es decir, que era un día de descanso para tener comunión con Jehová Dios. Y es que varios eventos fueron ocurridos en este 8º día o el primer día de la semana, como lo fueron Pentecostés en Hechos 2 y la revelación de Yeshua en Juan en Apocalipsis del capítulo 1. En griego, la exhortación que Yeshua le hace a Tomás les dice, no seas incrédulo, sino un hombre de fe. No seas incrédulo, es decir, apistos, sino creyente, pistos. Llamado de atención que hace personalmente para que como testigo pueda dar testimonio de lo que ha visto. Ahora vemos la contraparte de Tomás en los versículos del 28 al 29. Tomás exclamó, tú eres mi Señor, mi Dios. Yeshua replicó, crees porque has visto. Felices los que han visto, pero creen. Reconocer aquí la deidad de Yeshua es lo más importante que hizo Tomás. Mi Señor, es decir, su dueño. Mi Dios, es decir, su juez. Y vemos que felices, bienaventurado, dichoso. Macarios en griego, en el Strong 3107 y Echer en el hebreo 835 es grandemente bendecidos. Los que sin ver con los sentidos carnales creen y obedecen en los testimonios de los apóstoles de Yeshua. Y finalizando en la lectura del día de hoy, los versos de 30 a 31, muchas otras señales milagrosas hizo Yeshua en presencia de sus discípulos, que no están descritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Yeshua es el Cristo, el Hijo de Jehová Dios. Crean y tendrán vida en su nombre. Entonces, ¿cuál fue el acto de misericordia que manifestó Yeshua en este pasaje? El volver al 8º día para corregir la incredulidad de Tomás y en ello sentar un precedente para todos nosotros. Porque primero debían estar afianzados en creer en los del círculo más íntimo, sus discípulos y apóstoles, para que a través de su predicación el perdón de los pecados llegara a muchos. Juan, al igual que Mateo, Lucas y Marcos, presentan la vida y obra de Yeshua como un testimonio de sus vivencias con el Maestro, reconociendo que los que crean en su nombre como hijo de Jehová Dios tendrán vida. Y por eso es que reconocemos que la palabra de Dios en Salmo 119, 105 es nuestra vida, es nuestra lámpara que nos guía el camino. Como lo dice, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Ahora, en el pronóstico de la lectura del día de hoy, notemos que los discípulos no siguieron el envío dado por Yeshua. Ellos no fueron inmediatamente a predicar la buena nueva de salvación, sino todo lo contrario, volvieron a sus antiguas actividades, como si su maestro, todo el tiempo que pasaron con él hubiese sido en vano. Pero vemos lo que es la misericordia de Yeshua en el capítulo 21, en la manifestación
con los discípulos a la orilla del lago de Tiberiades, que era la tercera vez que se manifestaba a los discípulos después de su resurrección. Se manifestó a Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Ahora tenemos diferentes rasgos que nos ayudarán a interpretar este profundo encuentro, y es que Yeshua es el Señor y amigo cercano. Aún ellos estando equivocados, Yeshua se acercó allí para traerles la luz y volverlos a encaminar en el propósito. Segundo, confianza absoluta en la palabra de Yeshua. Ellos, sin reconocer que era el maestro, obedecieron la palabra y tuvieron una pesca milagrosa. Imposible capturar tantos peces. Lo que no es consciente para la mente humana, para Jehová Dios es posible. Tercero, una interpretación de la misión universal. Esto se expresa con el simbolismo de los 153 peces capturados, que según San Jerónimo afirma que para los zoológicos de su tiempo habían llegado a catalogar 153 especies de peces, y que con esta alusión se indica la plenitud de la variedad de la pesca evangélica, un anticipo del resultado final de la misión de la Iglesia. Y es que la red repleta de peces es el símbolo de la Iglesia misionera, que ha nacido como fruto de la obra de Yeshua resucitado. Significa la reunión de todos los miembros de la Iglesia, humanidad entera, destinataria del mensaje de la salvación. Y cuarto, tenemos que la misión de la Iglesia no debe guardarse nada para sí mismo, sino arrastrar todos a Yeshua. Estamos gobernados por el Ruach HaKodesh para destinar a todos los que decidan arrepentirse y llevarlos hacia Yeshua. Y posteriormente, en los versículos del 15 al 25, tenemos la misión de Pedro, donde Yeshua pregunta a Pedro por la sinceridad de su amor. Son 3 preguntas, eco y reparación de la triple negación. Yeshua lo constituye como el pastor de su rebaño y le pide un amor, una entrega total para cumplir el propósito y el destino del maestro. Es la condición indispensable para desempeñar el oficio de pastor dentro de la Iglesia. Ahora, en el control de pronóstico, Yeshua nos ha capacitado con su mismo espíritu para que continuemos su propósito y destino, y así compartir en lo terrenal lo que es celestial. Por eso, debemos primero santificar el Shabbat, porque nos permite entrar en comunión y paz con el Creador. Permite ser uno con Él, y lo vemos en Éxodo 31. Lo pueden leer del 12 al 17, y específicamente nos dice así el 12. Jehová Dios dijo a Moisés: habla a mis hijos de Israel y diles, no dejen de guardar el Shabbat, porque son una señal entre ustedes y yo, de generación en generación, para que sepan que yo, Jehová, soy el que los santifica. 6 días se trabajará, pero el 7º día, es decir, ahora el primer día, un gran Shabbat consagrado a Jehová. El que trabaje este día morirá. El Shabbat será entre ustedes y yo, los hijos de Israel, una señal perpetua, pues Jehová hizo los cielos y la tierra en 6 y finalmente descansó y respiró. Ahora tenemos otro punto que nos dice: capacitados con su espíritu para cumplir el envío. Todo discípulo guiado por el Ruach HaKodesh predica el mensaje de la salvación, anunciando los mandamientos de Jehová Dios para que el pecador se convierta y pueda obtener el perdón de los pecados. Y es que en Juan 14, del verso 26, nos dice que en adelante el Ruach HaKodesh, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Tenemos que reconocer que vivimos en una generación de supuestos cristianos acomodados a no responsabilizarse por ejercer las obras de piedad. Es decir, no les gusta orar, ayunar, mucho menos diezmar y ofrendar. Piensan que son acreedores de la salvación, a pesar de vivir una vida indiferente a espaldas del Creador. Si bien es cierto que recibimos la salvación por gracia, el mantener la lámpara encendida es a través de cultivarnos por medio de la palabra como una tarea diaria. Recordemos que si negamos a Yeshua en nuestra manera tibia de vivir, Él nos negará también delante del Padre. Lo dice Mateo 10, del 32 al 33. Todo el que no se hace discípulo para luego discipular no está cumpliendo con la gran comisión o mandato.
Solo se conforman con ser oidores laicos o cristianos de segunda, lo que es lo mismo, prosélitos de Satanás. Sí es cierto, parece un mensaje fuerte, pero hay alguien que está durmiendo y que hoy debe despertar para que la luz de Cristo comience a brillar en él y se convierta en lámpara que ilumina, despertando a muchos que todavía duermen en las tinieblas, en la distracción del mundo, de la carne y del demonio. Tenemos otro punto que nos dice tener fidelidad en el testimonio apostólico, y es que tendremos que lidiar con la incredulidad de muchos que dicen ver para creer, pero en el reino de Jehová Dios son felices los que no han visto, pero creen. Juan 15, verso 26-27 nos dice que cuando venga el protector, que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. La Biblia, la palabra completa de Jehová Dios, es el testimonio de la obra del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh para creer y obedecer. Muchos piensan que ya esto está pasado de moda, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis es vigente hoy en día. Debemos tener paciencia, así como Yeshua tuvo que lidiar con la incredulidad de uno de sus discípulos. Nosotros solo debemos ejercer la función de anunciar la buena nueva, para que la acción voluntaria de negar a Yeshua sea transformado en un deseo de creer y obedecer su nombre. Ahora, en Yeshua hemos pasado de vivir por vista a vivir por fe. Y como lo dice Pablo en 2 de Corintios, es el tiempo de la fe y no de la visión. Dichosos, macarios, grandemente bendecidos son los que viven por su fidelidad al testimonio apostólico bíblico, poniendo en práctica la doctrina de Yeshua HaMashiach, porque solo obedeciendo y siendo dirigidos humildemente bajo el cobijo de su nombre, somos de su propiedad y actuamos como tal, como la novia santificada, que participamos de su mismo propósito y destino en la vida eterna. Amén. Seguimos con la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos del 12 al 16. Y tenemos que el diagnóstico comienza con el rey Yeshua HaMashiach resucitado, instruyendo a sus discípulos sobre su reino, prometiéndoles que el Ruach HaKodesh vendría pronto y los sumergería en su presencia personal. Cumple las esperanzas de los profetas del Antiguo Testamento que el reino mesiánico, la presencia de Jehová Dios, es decir, su propio espíritu, vendría y establecería su residencia entre su pueblo, en un nuevo templo, y transformaría los corazones. Considerado como la segunda parte y complemento del tercer evangelio, el Evangelio de Lucas, escrito después del año 70, para los paganos convertidos, simbolizados en el querido Teófilo, que significa amigo de Jehová. El título no refleja exactamente el contenido del libro, ya que este se centra en los hechos de dos apóstoles, misioneros de la primera evangelización de la Eclesía, es decir, Pedro y Pablo. Su finalidad es presentar la aventura misionera que comenzó en Jerusalén y que llegó hasta el centro del mundo de entonces, Roma. El carácter de este libro es una narrativa de misión, la primera eclesía, prolongación de la misión de Yeshua. Solo así se comprende que el verdadero protagonista de la obra sea el Ruach HaKodesh prometido y enviado por Cristo a sus seguidores, que es el alma de la misión. Llamado también los Hechos, el Evangelio del Ruach HaKodesh, es el mismo espíritu que animó y sostuvo a aquellas primeras comunidades cristianas. Sigue presente y operante en la eclesía de hoy, impulsando, animando y confortando a los testigos del Evangelio de nuestros días. Finalmente, es un libro que nos da la seguridad de la palabra de salvación, impulsada por el Ruach HaKodesh. No será nunca encadenada ni amordazada, porque lleva en sí el aliento del poder y del amor salvador de Jehová Dios. En la estructura de este libro tenemos una introducción, el capítulo 1, verso del 1 al 11. Tenemos la iglesia de Jerusalén en Hechos 1, versículo 12 al capítulo 5, verso 42. Aquí hay tres secciones, que está la primera comunidad,
la actividad apostólica de Pedro y Juan y el testimonio y persecución de los apóstoles, en lo que se centra la lectura del día de hoy. De Jerusalén a Antioquía, en Hechos 6, versos del 1 al capítulo 12, verso 25. Y en la tercera parte, de Antioquía a Roma, en Hechos 13, del verso 1 al capítulo 28, verso 31. Entonces, en la lectura del día de hoy nos centramos en el testimonio y la persecución de los apóstoles, en el capítulo de Hechos, capítulo 5, y vemos que el testimonio y la persecución fue en todo momento. Mientras todos los discípulos colocaban sus bienes en común acuerdo a los pies de los apóstoles, estaba Ananías y Zafira, quienes no estaban viviendo en el alto nivel espiritual de la eclesía primitiva. Ellos cometieron pecado de muerte y Jehová Dios estaba trabajando la pureza de la eclesía. Este es el primer uso de la palabra iglesia en el libro de los Hechos, y vemos que en el griego 1577 se define como eclesía, es decir, los llamados fuera, una reunión popular, una congregación religiosa, asamblea, congruencia, congregación, iglesia, es decir, que la eclesía son los llamados fuera de las distracciones del mundo, los deseos de la carne y las tentaciones del demonio. Tenemos el complemento de la ley espiritual en los versos del 12 al 13, que nos dice: por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de ellos se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. En el versículo 14 dice: más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. Los apóstoles de Yeshua HaMashiach, con Pedro a la cabeza, heredaron el Ruach HaKodesh prometido, y con el propósito y destino del Maestro, repiten las mismas hazañas del Rey de Reyes en su ministerio terreno. Vemos el protagonista del libro, el Ruach HaKodesh, que libera, salva y prospera, confirmando a través de señales milagrosas y prodigios que los apóstoles eran mensajeros de Jehová Dios. Apóstoles, del griego 652, que significa apóstolos, enviado con una misión. Recibe poder, es decir, dunamis, dinamita, para cumplir la obra, y recibe autoridad delegada por ser obediente a quien lo envía. El milagro es la acción sobrenatural de Jehová Dios sobre lo natural. Sin importar lo que Sanedrín les imponía, los apóstoles, llenos del Ruach HaKodesh, no tenían miedo a comparación de su primer encuentro con Yeshua, así como lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 20. Aquí cumplieron la voluntad que Yeshua les decía. En Hechos capítulo 4, verso 19. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que le hagamos caso a ustedes, en vez de obedecer a Dios. Versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ahora dice en esta lectura: nadie de nosotros se atrevía a unirse a ellos. Es decir, los líderes espirituales del templo eran unos incrédulos, recordando el incidente de Ananías y Zafira, que mostraba el celo de Jehová Dios por la pureza de la eclesía. Y es que la disciplina de la muerte de estas dos personas por no colocar los bienes en común acuerdo a los pies de los apóstoles atemorizó a muchos a sostener una relación cercana con los apóstoles. Y vemos que en Hechos, en este capítulo de Hechos, en el capítulo 5 nos dice: ¿por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y es que ningún impedimento detuvo el mover del Ruach HaKodesh con el que fueron capacitados, y es que el mensaje de evangelización no se detuvo, y la cantidad de creyentes iba aumentando, y lo vemos desde el día de Pentecostés, cuando fue el nacimiento de la eclesía en Hechos capítulo 2, verso 31. Más de 3,000 personas fueron bautizadas. Días posteriores, en Hechos capítulo 2, verso 27, Yeshua añadía cada día a la iglesia muchos más miembros. Y en la conclusión del segundo sermón de Pedro, la cantidad de hombres en la eclesía había ascendido a 5,000. Eso lo vemos en el capítulo de Hechos 4, versículo 4.
Y esto es hasta la explicación de la lectura de hoy del capítulo 5. Pero posteriormente siguió el crecimiento, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, Galilea y Samaria, cumpliendo el envío dado por Yeshua en el encuentro con los discípulos al inicio de este libro, donde lo dice en Hechos capítulo 1, verso 8. La fuerza del Ruach HaKodesh serán sus testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los extremos de la tierra. Los discípulos gobernados por este Espíritu Santo se mantuvieron fieles para compartir el propósito del amado. Entonces, ¿cómo se extendió rápidamente el Evangelio a pesar de la decidida oposición que tenía de parte de las autoridades judías? En este capítulo 5, del verso 12 al verso 42, vemos 5 claves para la evangelización eficaz que tuvo la iglesia primitiva, y es la pureza, el poder, la persecución, la persistencia y productividad. Vemos la pureza en la santidad, en la unción dada por el Ruach HaKodesh para cumplir el propósito dado por Yeshua. El poder es la manifestación del respaldo de Jehová Dios para hacer señales milagrosas y prodigios. Y ya la persecución, persistencia y productividad la veremos en el pronóstico. De los versos 15 al 16 vemos que la gente incluso sacaba a los enfermos en las calles y los colocaba en camas y camillas para que por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. El hecho que la sombra sanara no era una simple superstición, sino que reflejaba la fe del pueblo, en que el apóstol tenía poder sobrenatural dado de lo alto. Y es que Pedro fue capacitado y lleno del Espíritu de Jehová Dios, para que todo el que por su fe crea obtenga el perdón de los pecados y por lo tanto sanidad. Ya lo dice Pedro en Hechos capítulo 3, verso 16. Miren lo que la fe en el nombre de Yeshua, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano, al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Asimismo aconteció con la mujer que vivía con hemorragia, quien en Mateo 9, del versículo 21 al 22, pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Yeshua se dio vuelta y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. El milagro es el fruto de la convicción de fe en creer en el enviado de Jehová Dios, quien está capacitado con el Ruach HaKodesh para anunciar la buena nueva de salvación. El milagro más grande que podemos ver aquí es la transformación de un pecador a un hijo de Jehová Dios. Y esto solo se obtiene a través de la gracia, a través de la fe en Yeshua HaMashiach. Ese es el milagro que suple la necesidad más grande, dura por más tiempo y cuesta el precio más grande, es decir, la sangre del Hijo de Jehová Dios. Las maravillas que realizaron los apóstoles fueron el cumplimiento de las promesas de Yeshua, que ellos harían obras más grandes en respuesta a la oración de fe. En Juan capítulo 14, versos del 13 al 14 dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que pidan invocando mi nombre. Es decir, los apóstoles a semejanza de Yeshua predicaban con autoridad y se les sometían las enfermedades, los espíritus malignos, y muchos se convertían para ser transformados a la cultura del reino de Jehová Dios, como discípulos para ser testigos y apóstoles de Yeshua, y así aumentar el número de creyentes. Efesios capítulo 2 verso 20 nos dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Yeshua. En él se sustentan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Es decir, que los apóstoles y profetas pusieron el cimiento de la iglesia para que a través de su testimonio en la predicación del mensaje de salvación fuera a todos los confines de la tierra.
Y vemos ahora el pronóstico, viendo el cumplimiento de las 5 claves para la evangelización eficaz de la eclesía primitiva. Pureza y poder, lo vimos anteriormente. A partir de ahora encontraremos la persecución, la persistencia y la productividad. Y es que la persecución la vivieron Pedro y los apóstoles, cuando vemos que los apóstoles fueron perseguidos y sometidos al martirio, reconociendo que su mirada no estaba puesta en las cosas terrenas, sino que como embajadores del cielo en la tierra, eran gobernados por el Ruach HaKodesh y debían compartir el mismo propósito y el mismo destino que Yeshua. Lo dice 1 Corintios 2, del verso 15 al 17. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia, el hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí vemos que los apóstoles posteriormente fueron arrestados. Sin embargo, ahora tuvieron una intervención celestial. Un ángel los libra y les dice que vuelvan al templo a enseñar. Cuando Jehová Dios establece un propósito para sus enviados, toda oposición humana cae ante su presencia. Y esa es la persistencia de la eclesía naciente, quienes fueron llevados nuevamente al gran consejo. Y la respuesta de Pedro es siempre la misma. Denuncia la muerte de Yeshua, anuncia su resurrección e invita a la conversión y el perdón de los pecados. Lo vemos en el capítulo de Hechos 5, verso 32. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Ruach HaKodesh, que Jehová Dios nos ha dado a los que le obedecen. En este caso, se levanta el fariseo Gamaliel, presenta 2 hechos históricos de falsos mesías que terminaron en fracaso y sacas una conclusión. Si todo esto fuera cosa de hombre, fracasará, fue el consejo que dio. Si es cosa de Jehová, no podrán destruirlo y estarán luchando contra Jehová. Y es así como llegamos al pronóstico, al control del pronóstico, reconociendo que era una obra de Jehová, que ahora nosotros somos los nuevos hechos de los apóstoles que vivimos hoy en día. Y es que he mencionado anteriormente que la eclesía se define como los llamados fuera del mundo de la carne y del demonio. Sin embargo, inclusive muchos los mencionan con regularidad, pero no se hacen conscientes de lo que esto realmente implica. Debemos ser discípulos para ser testigos y apóstoles de Yeshua HaMashiach, y por eso vivir como lo dice Colosenses 3, versículo 2. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Verso 3. Pues han muerto y su vida está ahora escondida en Cristo, en Dios. Por eso, en el punto número 1 de este control de pronóstico, debemos estar llenos del Ruach HaKodesh, gracias a la comunión íntima con Jehová Dios. Ya lo dice Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no puede hacer nada. La eclesía debe estar llena del Ruach HaKodesh para ser unida, magnificada y multiplicada. Por eso, la importancia de estar en común acuerdo con quien es la cabeza, Yeshua HaMashiach, dejando a un lado toda distracción del mundo, los deseos de la carne y las tentaciones del demonio. Satanás viene a dividir, a avergonzar y reducir a la eclesía, y lo hará si no nos mantenemos unidos a la cabeza. El problema actual es la falta de la santidad en la comunión con el Ruach HaKodesh. El libro de Santiago afirma que quien ama al mundo se constituye a sí mismo en un alma adúltera. Santiago 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Debemos estar enfocados en cumplir el propósito dado por Yeshua y no distraernos. Pero la eclesía primitiva descrita aquí triunfó completamente sobre los ataques de Satanás. Estaba segura de su propósito dado por Yeshua HaMashiach gracias a su pureza, poder, persecución, persistencia, y vemos su productividad. La pasión de Yeshua se repitió en los protagonistas de los hechos y de todos los que han sufrido y siguen sufriendo a causa de su nombre a través de los tiempos.
La pasión de Yeshua continúa viva hoy en su novia santa, que viven como fieles imitadores de su carácter, para lograr productividad de formar el gran cuerpo de Cristo. Y otro punto, tenemos que la buena nueva trae liberación, salvación y sanidad. Es el propósito de hacer discípulos que se conviertan en testigos y apóstoles de Yeshua, y así continuar la obra iniciada por el Maestro, que fue lo que él dijo en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y para eso tenemos la gran comisión de Mateo 28, del versículo 19 al 20, y de Marcos 16, de los versículos 15 al 18. Teniendo la mirada puesta en la cultura del reino de Jehová Dios, rechazamos el pecado para mantener la pureza de la Iglesia. La persistencia en la disciplina es la clave esencial de la evangelización, porque nos purifica y da poder para separarnos y diferenciarnos de los incrédulos curiosos que vienen a robar, a matar y a destruir. Ahora, ¿por qué no vemos tantos milagros en la actualidad? No quiere decir que Jehová Dios esté limitado y ya no pueda realizar milagros como lo hizo en estos capítulos que leímos hoy. Estamos en una época donde las personas no viven por fe, sino que dicen, tengo que ver para creer. Y vemos que en Hebreos 10, del verso 36 al 39 nos dicen, es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios, para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de poco, muy poco tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo, si cree, vivirá, pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Fieles, gobernados por el Ruach HaKodesh, vivimos en fe, en compartir el propósito de Yeshua, viendo grandes milagros y prodigios a favor del reino de Jehová Dios. Amén. Continuando con la segunda lectura de Apocalipsis, del capítulo 1, versos del 9 al 11, del 12 al 13 y del 17 al 19, tenemos el diagnóstico. Que en el contexto histórico, el Apocalipsis es el libro del testimonio cristiano de los mártires, de los que no han adorado a la bestia ni a su imagen, de los que han sido excluidos, perseguidos y matados. Vencieron gracias a la sangre de Cordero, siendo este el primer mártir, Yeshua HaMashiach. Tras de él y con él, multitud de mártires cumplen los preceptos de Jehová Dios y conservan sus testimonios, y los vemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. El Apocalipsis está escrito con la sangre de muchos pobres de espíritu. Su lectura merece respeto sagrado. Es el libro profético más utilizado para manipular, y en él hay fidelidad y adulterio, siembra y cosecha, arrepentimiento. Su aspecto profético es vigente. Mucho de lo que está escrito en este libro ya se ha cumplido. Sin embargo, porque los eventos proféticos son cíclicos, Jehová Dios volverá a limpiar la tierra de tanta inmoralidad por medio del fuego consumidor el día en que actúe su ira. Tenemos que el autor es el mismo Juan del Evangelio. Siendo tan frecuente el nombre de Juan, la cuestión de la autoría se presta a múltiples interpretaciones. En los primeros siglos se le identificó como el apóstol y evangelista, pero ya en la segunda mitad del siglo III se comenzó a dudar e incluso a negar su autoría, atribuyendo el libro a otro Juan. En la actualidad se confirma este libro al cuerpo joánico, es decir, a las obras del apóstol evangelista Juan. El destinatario y la fecha de la autoría de este libro lo vemos como el destinatario inmediato son las 7 iglesias de la provincia de Roma de Asia. Juan intenta prevenir y alentar a sus hermanos, la eclesía, para la prueba que se avecina, y es que cuando el emperador exija adoración y entrega, que es un acto que se replica en el fin de los tiempos por medio del gobierno globalizado, ya Juan le estaba indicando el mensaje. El libro habría sido escrito en la segunda parte de la década de los 90. Sin embargo, sigue transmitiendo un mensaje ejemplar a todas las generaciones de la Iglesia. El contenido de este libro lo tenemos en 3 partes.
La primera nos dice, del capítulo 1 al 3, vemos a Yeshua habla a las iglesias. Y es que es la autorpresentación de Yeshua resucitado, Señor y dueño de la historia, con un mensaje para la Iglesia universal. Y vemos que Juan, destinatario a anunciar este mensaje a las 7 iglesias de Asia. El capítulo 4 al 11, tenemos la mirada hacia atrás, Cristo e Israel, que está la adoración de Jehová Dios como creador y adoración al Cordero, los 7 sellos y las 7 trompetas. Y del capítulo 12 al 22 tenemos el porvenir de la iglesia y el mundo, donde se encuentra el conflicto entre la iglesia y los poderes del mal, la visión del juicio final, las 7 plagas, las últimas plagas, el juicio de la capital enemiga y su caída, la victoria final, los nuevos cielos y nueva tierra y un epílogo. El final de esta obra de nuestras vidas tiene la forma de una boda del Yeshua HaMashiach Cordero con la Eclesía santificada, sin mancha ni arruga sobre la cara. Ahora, en el contexto de lo que es el capítulo 1 del día de hoy, en los versos del 1 al 8, tenemos que Apocalipsis en griego significa desvelación o revelación de algo oculto, es decir, que se descubre el secreto de lo que está sucediendo a la historia y el destino. Con estas dos palabras se inicia la lectura, revelación que Jehová Dios confió a Yeshua HaMashiach. ¿Quién es Yeshua HaMashiach para la Iglesia? Se remonta a 3 grandes beneficios enmarcados en su triple oficio de profeta, sacerdote y rey, y lo vemos en el versículo 1. Y es tanto que es receptor de la revelación de Dios como profeta, como soberano de los reyes de la tierra en el versículo 5, Jesús es rey, y con la túnica del sumo sacerdote en el versículo 30 se presenta como sacerdote. Ya en lo que corresponde al verso 9 de la lectura del día de hoy, 10 y 11, tenemos que dice: yo, Juan, hermano de ustedes, con quien comparto las pruebas del reino y la perseverancia en Yeshua, me encontraba en la isla de Pasmo a causa de la palabra de Dios y de las declaraciones de Yeshua. Se apoderó de mí el Espíritu el primer día de la semana y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Y es que Juan expresa su experiencia del llamado profético para transmitir a la iglesia esta revelación de Cristo. Entienden las dificultades en las que ellos se encuentran, sus hermanos, porque ahora en Yeshua, desde su resurrección en fe, pasamos a ser hijos de Jehová Dios. Juan comparte las pruebas del reino y la perseverancia. Vemos que prueba es la tribulación, las dificultades y aflicciones que son fruto de la fidelidad a los principios cristianos, y como lo anunciaba Yeshua en Juan 16:33, tengan paz en mí, porque habrá persecución en el mundo. Ánimo, yo he vencido al mundo. Además menciona el reino y la paciencia. Reino, gobierno de Jehová Dios, próximo periodo de bendición mesiánica, y paciencia representa la activa resistencia que requiere el caminar por fidelidad a la palabra de Jehová Dios. Este es un orden instructivo el que establece Juan en la carta. En el presente tenemos un tiempo de sufrimiento que es la prueba. El reino es un periodo de futura bienaventuranza. Y durante el periodo intermedio los creyentes debemos ejercer la paciencia, en resistencia, perseverando a semejanza de Yeshua HaMashiach. Y Juan se encontraba en la isla de Patmos. Era una pequeña isla del mar Egeo, frente a la ciudad de Éfeso y Mileto. Consideraba como un centro penitenciario de las autoridades romanas. Estaba confinado allí para impedir el crecimiento de la Eclesia, recluido por su valentía, pagando el precio por su fidelidad en la proclamación del testimonio de Yeshua. Y Romanos 8:35 al 37 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la prueba, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todos los peligros o la espada? Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Es decir, que Juan estaba pagando el precio de ser obediente al llamado de Yeshua HaMashiach. Nos dice que el Espíritu lo tomó el primer día de la semana,
oyó en sus espaldas una voz que sonaba con trompeta. Día del Señor, el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó victorioso del sepulcro, día para tener comunión con Él. Lleno del Ruach HaKodesh, Juan oyó una fuerte voz tras él. No hay posibilidad que el mandamiento fuera malentendido, puesto que la voz era tan clara e inconfundible como el sonido de una trompeta. ¿Quién no escucha una trompeta? Se subraya la autoridad y la potencia en la que Yeshua HaMashiach iba a anunciar el mensaje profético. Y vemos que ya Jehová Dios en número 10:2 había dicho: hazte 2 trompetas de plata. Las harás de plata batida, te servirá para convocar a la comunidad y para dar señal de levantar el campamento. Es decir, que este sinónimo de la voz como trompeta es la voz de Yeshua, era tan clara como para convocar y dar una señal de alerta a través de este mensaje que estaba por venir. Escribe en un libro lo que veas y envíalos a las iglesias. Es el mandato de Yeshua. Este es el primer capítulo de Apocalipsis que reconocemos al mismo Yeshua como autor y al apóstol Juan como su escriba, contratado, de la misma manera que Baruch fue el escribiente del profeta Jeremías. Aunque las cartas se escribieron a las iglesias del primer siglo, su mensaje es relevante para la Iglesia Universal a lo largo de los siglos, puesto que los puntos fuertes y débiles de estas 7 comunidades son característicos de toda la iglesia a lo largo de la historia. Un gran número de grupos de exégetas escatológicos concuerdan en afirmar que estas cartas nos hacen una descripción del estado espiritual de la Iglesia por 7 milenios. Lo que resulta interesante observar y meditar especialmente sobre la evaluación que hace en la 7ª carta, ya que estamos en el 7º milenio contabilizando desde la creación. Lo veremos en el control de pronóstico. Ahora, en los versos del 12 al 13, me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi como un hijo de hombre vestido con una túnica que llevaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 20 nos explica estos símbolos. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias hacia donde se dirige esta carta. El propósito de la iglesia es ser portadora de luz, gobernada por el Ruach HaKodesh, para compartir el mismo propósito y destino de mostrar la verdad de Jehová Dios en un mundo de tinieblas. Si deja de cumplir esta tarea, su razón de ser habrá desaparecido. Mateo 5:16 dice: hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den la gloria al Padre de ustedes que está en el cielo. Era un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Juan, lleno del Ruach HaKodesh, contempla a un personaje de figura humana, a semejanza de lo que explica Daniel en el capítulo 7, verso 13. Y esto se aplica a Yeshua HaMashiach, cabeza de la iglesia, quien con dominio y derecho para juzgar a toda la autoridad. Vemos en esta descripción del porte externo una túnica que le llegaba hasta los pies. Es el atuendo común del sumo sacerdote, como lo vemos en Éxodo 28, del versículo 2 al 4. Y un cinturón del sacerdote elevado por el pecho, que implica la dignidad de un importante oficio, función de sumo sacerdote de Cristo. Normalmente este cinturón se confeccionaba con lino fino torcido y bordado, lo vemos en Éxodo 39:29, mientras que el de Cristo mencionado aquí era de oro puro. Ahora, en lo que complementa a la ley espiritual, los versos del 17 al 18, tenemos que Juan dice: al verlo caí como muerto a sus pies, me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Juan cayó como muerto, es decir, cayó de rodillas. Juan no dobló sus rodillas ante el emperador de Roma, por eso estaba en la cárcel en la isla de Pasmo. Él solo decide adorar a Yeshua HaMashiach como su único Dios y Señor.
Y Yeshua pone su mano y le transmite confianza. Es una mano que comisiona a Juan y que restaura preparándole para escuchar las próximas palabras proféticas. No hay razón para el temor, puesto que aquel que habla es el primero y el último. Cristo exaltado se identifica en términos de preexistencia como muerte y resurrección, mismos títulos que son de Jehová Dios, como lo presenta en el capítulo de Apocalipsis 1, verso 8, Alfa y Omega, y también en el capítulo 22, verso 13, cuando dice, ambos títulos quedan unidos por medio de un tercero, el principio y el fin. En Isaías 44, del verso 6 al 7, dice, así habla el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios fuera de mí. ¿Quién es igual a mí? Que se pare y lo diga, que me cuente y me demuestre, que anunció lo que debía de pasar y nos dijo con anticipaciones las cosas profundas. Este título subraya la absoluta soberanía de Yeshua. Las palabras no tema proceden de un ser soberano. Isaías 44:8. No se asusten ni tengan miedo, no es cierto que se los había anunciado desde hace tiempo. Ustedes ahora son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No, no existe otra roca que yo sepa. La idea implica del título el primero y el último. Se aplica mediante la expresión estuve muerto y ahora estoy vivo. Y es que Cristo Yeshua HaMashiach posee la vida. Experimentó la muerte al final de su ministerio terrenal, pero sin embargo Él resucitó, vive eternamente por los siglos de los siglos y ahora las llaves de la muerte y de su reino están en su poder. Esto confiere poder y autoridad sobre la creación. El que ahora esté en posesión de Yeshua pone de relieve lo elevado de la cristología del Apocalipsis. La Eclesia es contemplada como una lámpara con vocación de estrella. Es lámpara, gobernada por el Ruach HaKodesh, para compartir el propósito y el destino de Yeshua, en anunciar la buena nueva de salvación. Vive en la tierra, pero su esperanza está puesta en lo celestial. Y era el propósito que tenía Juan, de escribir lo que ha visto. Es el testimonio escrito para que muchos lleguen a la salvación. Ahora, en el pronóstico tenemos que Yeshua manda un mensaje a las 7 iglesias, en donde vemos una alerta más un beneficio del vencedor. Analicemos ahora estas 6 iglesias del mensaje que Yeshua HaMashiach les anuncia a Juan para que les diga. Lo encontramos en el capítulo 2, del verso 1 al 7, iglesia de Éfeso, donde les dice que conoce sus obras, sus dificultades y su perseverancia, porque no toleraban a los malos y mucho menos ellos ponían a prueba hasta los que decían llamarse apóstoles. Tampoco les faltaba la perseverancia, sufrían por el nombre de Yeshua. Y era algo positivo que rechazaban la conducta de los nicolaitas, que Yeshua HaMashiach también aborrecía. Y vemos que Yeshua tenía algo en contra de ellos, y es que ellos habían perdido el amor del principio, donde has caído, recupérate y vuélvete a lo que sabías hacer. Cambiaré tu candelero del lugar si no te arrepientes. Y la promesa es, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vemos que aquí los nicolaitas politizaron la fe con la introducción de jerarquías dentro de la iglesia, con fines políticos, convirtiendo a la iglesia en un poder totalmente político. Ahora, en la segunda iglesia, en el segundo mensaje tenemos en el capítulo 2, versos del 8 al 11, a la iglesia de Esmirna, donde Yeshua les dice, sé que sufre y eres pobre, sin embargo, eres rico. Calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. Les dice, no tengan miedo por lo que van a padecer. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para probarlo. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La promesa es que el vencedor no tiene nada que temer a la segunda muerte. En los días de tribulación nos refleja la gran prueba que van a sufrir desde el día de la trompeta y culmina con el día de la ira en Yom Kippur.
El que permanezca firme resucitará para la vida eterna. Ahora, para la tercera iglesia del capítulo 2, verso del 12 al 17, la iglesia de Pérgamo le dice: te aferras a mi nombre, no has renunciado de tu fe, y donde vives es la tierra de Satanás. Pero Yeshua tiene algo contra ello. Tolera las doctrinas de Balaam, quien enseñó a Balaam a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Más contemplaba y aceptaba a los nicolaitas. Es decir, que aquí les promete que al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. Vemos que esta tercera iglesia, que es la de Pérgamo, estaba en pleno centro de Turquía, que es el territorio de Constantinopla, descrito en el estudio de las profecías que están en el sitio web de los mosqueteros de Jehová, donde esta iglesia estaba contaminada de iniquidad, que consideraban santos a los que compran con grandes sumas de dinero en donación, además a los políticos que le otorgaban autoridad real sobre las masas. Ahora, en el mensaje a la cuarta iglesia, en el capítulo 2, versos del 18 al 28, tenemos a la iglesia de Tiatira, donde les dice Yeshua: conozco su proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras más numerosas que las primeras. Pero tiene algo contra ellos, y es que dejaron actuar a Jezabel, profetiza, que enseña a los servidores a hacerlos descarriar. Se prostituyen y comen carne sacrificada a los ídolos. Pero la promesa aquí es: al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con barra de hierro y las quebrará con vaso de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este poder, y le daré la estrella de la mañana. Aquí es una tipología de una iglesia contaminada con las falsas doctrinas del gnosticismo. Es como la metafísica, la nueva era, la masonería, la Rosacruz, cienciología, oculturismo, entre otras contaminadas falsas doctrinas. La misma Biblia enseña que Jezabel es tipología de una falsa, es decir, que aquí vemos una eclesía impostora que da a sus cautivos servidores comida chatarra de fascinación para prevalecer en el error. Tenemos ahora el mensaje de la quinta iglesia en el capítulo 3, versos del 1 al 6, donde es la iglesia de Sardes. Conozco tus obras, te crees vivo pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto. Tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda, ponlo en práctica y arrepiéntete. Vendré como un ladrón. Aquí la promesa es que el vencedor lo vestirá de blanco, nunca borrará su nombre del libro de la vida, sino que proclamará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Esta iglesia es una tipología de la que raya en vagancia, que no es diligente, sus obras no producen nada abundante de santidad, por lo que fueron cautivadas y se dejaron influenciar por la transculturización. Su pecado es la falta de celo por la santidad en guardar los mandamientos. Ahora, la sexta iglesia tenemos en el capítulo 3 del verso 7 al 13, que es la iglesia de Filadelfia, donde Yeshua le dice que has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Darás testimonio a los que hacen llamar judíos y no lo practican. Te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. La promesa de esta iglesia es que al vencedor lo pondré como columna en el templo de Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios y mi nombre nuevo. Esta es tipología de una iglesia que puede pasar desapercibida por el mundo porque no posee poder político ni económico ni falsa doctrina de Jezabel. Y aunque su crecimiento e influencia son modestos, construyen sobre una base sólida porque practican y enseñan la doctrina de Yeshua HaMashiach. Ahora, en el control del pronóstico, hoy en día son diferentes. El mundo es indiferente a la disciplina que impone Yeshua. Si tomamos en cuenta estos mensajes dados a las iglesias, nos impactaríamos.
interiormente al identificarnos con las descripciones que están hablando aquí del estado espiritual de cada una de estas iglesias. Tomando en cuenta que nos encontramos en el séptimo milenio desde la creación, prestemos atención al mensaje dado a la séptima iglesia, en el capítulo 3, versículos del 14 al 21, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde les dice: conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Es irónico diluir el mensaje de la salvación cuando el Salvador fue totalmente caliente y derramó su sangre en la cruz para que tuviésemos acceso a Jehová Dios. Nos dice, frío o caliente, tibio te vomito. Debemos decidir a qué bando pertenecemos. Fríos son aquellos que van en contra de los mandamientos de Jehová Dios, pero que al final se arrepienten y se salvan por ignorantes. Los calientes somos los decididos a vivir gobernados por el Ruach HaKodesh, a vivir el mismo origen, identidad, propósito y destino de Yeshua HaMashiach. Pero los tibios son aquellos que, conociendo la palabra, no la aplicaron y escogieron decididamente no obedecer. ¿Cuántos discípulos, testigos y apóstoles han derramado su sangre a causa de la verdad? Para que hoy simplemente se observe frío el Evangelio, como si fuese algo relativo. La Iglesia debe estar familiarizada con las obras de piedad, oración, ayunos, diezmos y ofrendas, para que arde en fuego por el celo de pasión en la promoción de la santidad, que se corresponde con la novia sin mancha y sin arruga, por la que regresa el novio Yeshua HaMashiach en la parusía. Debemos proyectar lo que Él es, multiplicarnos en su propósito y destinos en obras de palabra y de poder, fructificando para inspirar que a las multitudes se despierte un anhelo para ser verdaderos discípulos, como lo logró la llamada eclesía primitiva. Ahora vemos cómo le decía el mensaje de esta carta de Yeshua cuando dice: yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Mateo 10:28 nos dice: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Hablar de misericordia no es precisamente el mensaje del evangelismo hippie o light. Es paz y amor. Es vivir en sacrificio, no es un desenfreno carnal. No es así. La misericordia es simplemente tener la oportunidad que el Espíritu Santo, es decir, el Ruach HaKodesh, trate con nosotros por medio de discípulos que Yeshua HaMashiach predestinó para nuestras vidas. Es un acto de reprimenda y de corrección para dejarnos alimentar por la palabra de Jehová Dios libre de contaminación, porque solo haciendo techubá, arrepentimiento, es que dejamos entrar a Yeshua en nuestro corazón, cambiando del reino de la muerte al reino de la vida, mientras tengamos vida aquí en lo presente. Es un tiempo de misericordia, es un tiempo de cambio. Y la promesa, la gran promesa que nos da Yeshua en esta carta es que al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. La Eclesía, gobernada por el Ruach HaKodesh, comparte el mismo propósito de Yeshua a través de su vida en pasión a la santidad, fielmente obediente a su palabra, porque no ha venido a hacer su voluntad. Como novia santa, nosotros reconocemos que el mismo destino que le dio Jehová Dios a Yeshua es el que vamos a recibir, sentados al lado del novio en el trono del Padre. Amén.
Ahora, el Salmo 118 de los versos 2 al 4, del 22 al 24 y del 25 al 27. Recordemos que los salmos son una colección de 150 poemas hebreos antiguos, que tienen canciones y oraciones provenientes de toda la historia de Israel. Unos poemas eran utilizados para el coro del templo y otros para ser orados por las familias en sus casas. Pueden ser salmos de alabanzas y lamentación. Este Salmo 118 es un salmo de total alabanza, y es que vemos que es el último de los salmos de Iliel. Comienza igual que termina. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Es un salmo mesiánico utilizado en el tiempo de la Pascua y Tabernáculo. Esdras, en el capítulo 3, versos del 10 al 11, nos dice que este salmo fue cantado durante la fundación del segundo templo, y cuando ellos lo cantaron se lo atribuyeron a David. También fue cantado en la entrada de Yeshua a Jerusalén. Luego les habla de la parábola de los viñadores malvados. Ahora, en lo que corresponde al Salmo, de los versos del 2 al 4 nos dice: que lo diga Israel, su bondad es para siempre; que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre; que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Y es que el ir caminando, el salmista invita al pueblo de Israel a alabar, desde los sacerdotes del templo, como lo es la casa de Aarón, hasta todo el pueblo que teme a Jehová, a unirse al enfático coro, porque su bondad o misericordia es para siempre. Es un llamado que nos hace a todos. Sabiendo que Yeshua iba a ser entregado, cantó este salmo. Hoy debemos testimoniar su fidelidad a todas las generaciones, alegrarnos y buscarlos cada día en el temor de Jehová, en la adoración, donde tenemos comunión en oración con el dueño de nuestras vidas, en la obediencia, sacrificando nuestra carne por medio de ayunos, y así el Ruach HaKodesh gobierna nuestras vidas, y en el servicio por medio de los diezmos y las ofrendas, para que la palabra libre de contaminación se extienda. Vemos que en los versos 22 al 27 nos dice: la piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor, no podrían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor, gocemos y alegrémonos en él. Danos, oh Señor, la salvación; danos, oh Señor, la victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en las manos hasta los cuernos del altar. Hoy somos redimidos y Yeshua proveyó origen, identidad, propósito y destino gracias a su sangre preciosa. Nuestra vida y futuro están construidos sobre la cabeza del ángulo. Por eso nos regocijamos en la maravillosa obra de Jehová Dios, a pesar de que los maestros fueron los que lo rechazaron. La piedra rechazada por los maestros es lo que vive cada día el discípulo, testigo y apóstol, rechazado y luego levantado como Yeshua. El juicio más severo para quienes oyeron el Evangelio y no lo aceptaron es la consecuencia del rechazo. Quienes rechazan a los enviados de Jehová Dios, rechazan al mismo Jehová Dios. Vemos que en este Salmo 118 comenzó con una alabanza exuberante y termina de la misma manera, reconociendo que la salvación es a través del Cordero Yeshua. Por eso exaltamos su nombre y nuestro testimonio es dado en alegrías gracias a la fidelidad del novio, para que con todos los fieles que viven reteniendo y poniendo en práctica su testimonio, gritemos que su misericordia es eterna. Y así de generación en generación se proclamen sus mandamientos. Amén. Finalmente, en conclusión, tenemos que la Iglesia está constituida por discípulos vueltos testigos y apóstoles, gobernados por el Ruach HaKodesh, para cumplir el propósito de anunciar la palabra libre de contaminación, dando el mejor alimento al mundo que está en tinieblas, para que haciendo techubá, es decir, un cambio de pensamiento, sean miembros del reino de Jehová Dios y compartan el mismo destino que Yeshua HaMashiach. Amén.
Gloria a Jehová Dios por esta palabra sin contaminación que acaba de culminar de la hermenéutica, y ahora voy a orar por todos aquellos discípulos y colaboradores que permiten que esta palabra llegue a ustedes a través de los diezmos y ofrendas. Gracias, Jehová Dios, por todo el pueblo que tú has congregado a pertenecer al ministerio Mosqueteros de Jehová, por todos aquellos que se han apartado a dar de lo mejor que ellos tienen para que esta palabra llegue a personas que aún sin conocimiento pueda tocar su corazón y transformar su vida totalmente, haciendo arrepentimiento, haciendo techubá. Gracias, Jehová, provéeles en sus espíritus, almas y cuerpos para que sigan siendo dadores alegres en el ministerio, para que sigan llenando sus alacenas, su vida totalmente de la salud, de la sanidad divina, para que como adoradores que son del reino de Jehová, sean dadores alegres también. Gracias, Jehová, por cada uno de ellos que son bendecidos para bendecir. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, como discípulos, testigos y apóstoles del Evangelio de Jehová Dios, y guiados y gobernados por el Ruach HaKodesh, sean obedientes y démosle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan esta hermenéutica para que muchos más sean transformados por esta palabra. Suscríbete a través de la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y recuerda comentar el minuto que te impactó para que seas testigo y testimonio del amor de Jehová Dios en tu vida. Bendecido para bendecir. Amén, amén y amén. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí.